el pasado miércoles fue el Día Mundial de la Obesidad. Una fecha que en el calendario se está instaurando ya cada vez más fuerte. Hace unos 5 años atrás ni sabíamos que existía la fecha. La teníamos en octubre, después se terminó mudando a marzo. ¿Por qué? Porque es necesario visibilizar. Hoy la obesidad no es, como yo dije al principio del programa, no es porque abrís de más la boca, porque no tenés voluntad para dejar de comer. La obesidad es un problema de salud pública, es una enfermedad y hay que analizarla y abordarla como tal. Y nosotros siempre tomamos como referencia a integrantes de un equipo que nos vienen apoyando en esto y además también, ¿no?, que nos traen información basada en la evidencia para hablar de este tema. Así que la voy a saludar a nuestras invitadas del día de hoy. En primer lugar, a la doctora Valeria Malgarini. Ella es médica, especialista en obesidad y también, ¿no?, forma parte del IGEO, este instituto dedicado justamente a tratar el tema de la obesidad. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro muchísimo. Y Valeria no llega sola hoy, siempre con su equipo. Hoy está también con Sofía García. Ella es licenciada en nutrición y es también especialista en obesidad. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, ¿todo bien? Bueno, muchísimas gracias. La Nutri con la médica, acá con nosotros para que hablemos de obesidad en un contexto donde, a ver, creo que si antes cuando nos juntábamos, Vale, a veces podía pasar un año y bueno, íbamos analizando. Ahora venimos hablando más seguido sí. Porque también vemos que con mayor frecuencia se empieza a dar hitos, tanto en los tratamientos, pero también el impacto que está teniendo en la vida real de las personas. Hoy estas famosas inyecciones, que a mí una cosa que me llama la atención, a mí me costó mucho incorporar el nombre de una de ellas, y la gente la sabe. Se la sabe, pero a la perfección. Sí. Vos viste que la gente pregunta, ¿y qué te estás inyectando? ¿Huegobi? Sí. La semaglutida, ¿cuál estás usando? Te preguntan. Sí. Vos decís, pero bueno, ciencia. Es que eso creo que parte del hecho de que, a ver, no podemos desconocer de que esto tiene un muy buen marketing. Sí, tal cual. El hecho de que las personas en Hollywood hayan arrancado con esto no es casualidad, me parece. Y que si bien hoy la OMS dijo que es un tratamiento importantísimo el de la obesidad porque estos inyectables, pero también habla de garantizar el acceso, ¿no? O sea, pero eso no quiere decir un acceso ilimitado, indiscriminado, ¿no? Exacto. En tu caso, Sofía, por ejemplo, vos que como Nutri, que debes atender no solamente pacientes con obesidad, sino todo tipo de pacientes. Sí. ¿Te llegan con estas consultas? ¿O ya con estoy usando, licenciada? Sí, ya directamente estoy usando porque mi amiga está usando, entonces yo también. Así que bueno, vengo a ver qué onda, pero por suerte van de última. Claro. Prefiero que empiecen con la inyección y vayan a la Nutri, pero sí pasa mucho. O la idea de, hola, vengo, pero necesito ya empezar con las inyecciones de entrada. Así como la primera opción sí o sí la inyección. Y a veces se plantea, bueno, vamos probando otras alternativas, en una de esas no, en tu caso puntual no hace falta la inyección, pero bueno, a veces la gente va con la idea derechito a la inyección. Así que eso vamos viendo, porque depende, como todo, depende del paciente. Claro, tal cual. Y además, Valeria, en esto de pensar de que porque yo tengo unos kilitos de más, o porque yo me veo gordo, me veo gorda, porque así lo decimos, estas inyecciones de las que todo el mundo habla, ¿están pensadas para todos esos escenarios? No, estas inyecciones están pensadas para cuando hay enfermedad. Es un medicamento, es una droga y alguna enfermedad concreta diagnosticada tiene que haber. Obesidad y otra enfermedad asociada, o preobesidad con 2 enfermedades asociadas. Ese es el panorama de indicaciones de la medicación. Es decir, tiene que haber habido un diagnóstico con una medición del tejido graso, donde se encuentra que está elevado y como consecuencia está afectando en mayor o menor grado a órganos vitales, los riñones, el corazón, los pulmones. En esas situaciones es un medicamento y hay que administrarlo. No es un tratamiento estético, que creo que es la visión que está tomando, o el camino que está tomando. Convengamos que Argentina es un país muy estético. El argentino en sí tiene todavía el esquema de que estar sano, estar lindo, es estar flaco. Y eso confunde mucho y tenemos las metas de peso sano muy alteradas, muy alteradas. Bien, y además también con la diversidad genética, cultural que tenemos, creo que también hay que pensar en que esas tablas muchas veces, o incluso la guía alimentaria argentina,
tratar de hablar en promedio me parece algo muy complejo, ¿no? Porque el puerto no es lo mismo que la quebrada de Humahuaca. Exactamente, la idiosincrasia, las formas de vida. Y esto hablando de en sí del problema de salud, es como meter a todo en la misma bolsa. Bueno, tiene obesidad, listo, usemos la inyección. Y para eso están las clasificaciones médicas, para eso donde se hacen los estudios científicos, las grandes instituciones a nivel mundial en Estados Unidos, en Europa, diferentes países del primer mundo, hacen estudios, hacen estándares y se organiza, está todo organizado. Hay preobesidad, hay obesidad grado 1, obesidad grado 2, hay 6 grados de obesidad. Según las sociedades españolas hay 6. Podés encontrar en otra bibliografía grado 5, pero más o menos estamos de acuerdo que son 6 grados. Y cada grado tiene su tratamiento. No puede ser que se piense que estás un poquito excedido de peso, vas a hacer el mismo tratamiento que aquella persona que tiene 180 kilos, no puede ni respirar y tiene un problema serio cardíaco. Creo que por lógica, incluso si uno lo piensa, se tiene que dar cuenta que estamos hablando de dos situaciones completamente distintas. Claro, tal cual, ¿no? O sea, que son escenarios y incluso, ¿no? Porque esto también es algo que nos cuesta entender, de que por más similitud que haya en cuanto a situaciones de alimentación, nutricionales y demás, o incluso de peso, eso no significa que la receta de mi amiga o la inyección que vos contabas recién, ¿no? Claro. Mi amiga está usando la inyección, bueno, pero habrá que ver si a esa amiga que tal vez pesa lo mismo que vos, si tiene o no una comorbilidad, por ejemplo. Claro, sí, además cada cuerpo es distinto, entonces ver cómo reacciona cada cuerpo, la actividad física que hace cada uno, el tipo de actividad que tenemos a lo largo del día, es un montón de factores los que influyen. ¿Son inocuas estas inyecciones hoy en día, que ya empezamos a verlo en la vida real, ya fuera de ensayos clínicos? Porque la gente con el uso indiscriminado es como, literal, es como si estaría comiendo un caramelo. Sí, yo lo comparo, ¿no? Pienso, a ver si nos suena lógico, una pastilla para la presión, ¿no? La droga más usada en Alapril o losartán son medicamentos que regulan la presión. Yo creo que a nadie se le ocurriría decir, hoy me siento con la presión medio alta, me tomo un enalapril. O sea, en la misma seriedad hay que darle al uso de una droga que es para un proceso de adelgazamiento. Efectos colaterales tienen todos los medicamentos. Está estudiado que en promedio cada medicamento tiene seguro 3 efectos colaterales no deseados, no pensados e incluso no estudiados. Siempre va a haber 3 efectos. El más común, yo lo separaría en orgánico y emocional o psicológico. Expectativas de que voy a adelgazar mucho y luego que no me haga nada. Porque la inyección también, hay un grupo de gente que es un 20% de la población mundial que es no respondedora a la droga. Entonces yo me voy a ilusionar, la voy a comprar, voy a gastar, la voy a usar y no voy a bajar absolutamente nada de peso. Eso realmente es frustrante. Entonces, gente que sigue en el círculo de la obesidad, que es el circuito que tiene inicio, me motivo, no lo logro, me deprimo, espero, me abandono, vuelvo a engordar, busco ayuda de vuelta. Ese circuito es el que uno busca cortar en un tratamiento de obesidad, porque así funciona la obesidad en la cabeza. Entonces ya eso es un efecto negativo. A nivel orgánico sí hay que tener mucha atención si la persona es diabética y tiene ya un principio o diagnosticada retinopatía diabética, tiene que hacer controles previos al uso de la inyección porque puede haber complicaciones visuales. O sea que si no es diabético no estaríamos hablando de ese problema, pero si hay algún grado de diabetes sí hay que estar atento. Por ejemplo, eso sí no es bueno. Y lo otro es que la inyección, la droga, está pensada para bajar la cantidad de comida. Es decir, yo lo que estoy buscando es lo que siempre hablamos, una desnutrición programada, una micro desnutrición, pero en definitiva yo le estoy quitando muchos nutrientes juntos al organismo. Esa desnutrición no es que la inyección entra y me quita grasa, que la grasa es el problema. No, la inyección actúa en el cerebro, me va achicando el hambre, achico la porción, entonces cuando yo bajo, voy a bajar músculo, voy a bajar agua, voy a bajar grasa y voy a bajar hueso. Entonces, si resulta que alguien tiene
Osteoporosis, pongamos en la mandíbula, que esa gente que se quiere hacer un implante y el odontólogo le dice no, porque no tenés suficiente hueso. Eso ya es una señal de osteopenia u osteoporosis. Sí. O tuvo una fractura hace un año, no, pero fue una tontera, me caí, me tropecé, se me fracturaron el metatarsiano, los dos en el pie, los últimos huesitos, nada, una macanita. Si hay una fractura, si hay una osteoporosis y yo uso estas inyecciones, sí voy a empeorar la osteopenia y la osteoporosis porque voy a bajar la densidad del hueso. Y así podemos hablar de un par de situaciones más en las que hay que estar atento. Claro, este escenario que vos marcás es muy común, sobre todo en población que además no tiene el hábito de visitar al equipo de salud. O sea, Claro. ¿quién se hace verdaderamente, religiosamente, Exacto. un estudio general una vez vez al año? muy poco, y cada vez lo vemos menos. A mí me alarma la cantidad de gente que está con algún problema y le escapa a hacerse el control. Vienen, no me hago análisis hace 2 años, no me hago estudios. Y lo otro que no quiero dejar de nombrar son los desgarros. Gente que se desgarró un músculo. La sarcopenia también la da la inyección, o sea, te va a bajar masa muscular. Y si vos ya has tenido varios desgarros o sos operado del hombro, de algún tendón, viste que son muy comunes las cirugías por desgarro, el traumatólogo te opera el tendón o de la rodilla, ya tenés otro organismo, ya vas a tener predisposición a los desgarros, más en esa zona. Y si bajás con la inyección sin que ni una nutricionista te controle masa muscular, te vas a desgarrar cada rato usando la inyección, o sea... Acá acabas de tocar un punto que me parece importante, que tiene que ver con que la inyección de la que estamos hablando, que la marca puede ser cualquiera, sí. porque todas al fin y al cabo hacen un efecto, ¿no? Que es esto de Sí. tocar en nuestro cerebro, porque eso también está bueno, y ahí la nutrición es un pilar fundamental, y por lo cual habla de por qué hay que consultar con la nutricionista. Porque como bien dijo Valeria, no es que me quema la grasa, Claro. sino que lo que es reeducar al cerebro en cuanto a mi concepción de llenado, me imagino. Sí, en cuanto a hasta cuándo te sentís satisfecho, cuándo Claro. te sentís lleno. Sí. Y hoy eso veo que claramente, al no tener un asesoramiento nutricional, ¿yo en qué situaciones puedo caer a nivel nutricional en cuanto a déficit y minerales, vitaminas? Porque viste que la gente además también se preocupa por eso, pero no cuando, por ejemplo, está utilizando este tipo de medicamentos. Claro, es verdad, sí. Bueno, lo más importante, lo más preocupante suele ser esto, la sarcopenia, la pérdida de músculo. Entonces yo ahí a mis pacientes siempre les aclaro, les digo, bueno, ahora vas a empezar a comer un poco menos o bastante menos, depende, y es muy importante que lo poco que vos comas sea de buena calidad. Vamos a empezar a priorizar lo que son los nutrientes, la proteína particularmente. Yo siempre les digo, si el cuerpo tiene proteína, sí va a poder mantenerlo al músculo, vamos a reducir lo más que se pueda la pérdida de músculo. Entonces ahí empezamos a trabajar mucho con que la poca ingesta que tenga el paciente sea de buena calidad nutricional, priorizando sobre todo proteínas, vitaminas, minerales, frutas, verduras, porque no es lo mismo comerte un plato chiquito de fideos que un plato chiquito con un poquito de huevo, un poco de verduras, un poco de carne, por ejemplo. Claro. No es lo mismo. O me imagino también en los escenarios donde una persona que tal vez sí necesite el tratamiento, pero no hace seguimiento nutricional y que sostiene, por ejemplo, una alimentación con alto contenido graso, por ejemplo. Sí, tal cual, como me pasó En vez de comer ayer. 3 hamburguesas, come 2. Claro, así me dijeron ayer, un lomito, un sanguchito de matambre. Ay, no, le digo, no. Infarto Claro. a la nutrición. Claro, era re chiquito, me hice un sanguchito así de matambre, entonces claro, no Pura es lo grasa, mismo, claro, puñalada. pura grasa. Entonces claro, ahí entra la reeducación nutricional, que lo que se plantea además es que en algún momento cuando dejemos de usar la inyección, que esa reeducación se mantenga, pero no es que yo uso la inyección bajo y después vuelvo a la vida normal, porque si no voy a volver a ganar ese peso que yo bajé. La idea es aprovechar esta sensación de saciado rápido que me da la inyección para poder reeducar, aprender a comer mejor, elegir mejor la porción. Yo siempre le digo a mis pacientes también, hay que empezar a entender que a veces uno está acostumbrado a comer hasta llenarse, a decir, hoy no doy más, y hay que comer hasta estar satisfecho, que quede un poco de espacio en el estómago, ¿no? Para que se pueda digerir bien los alimentos. Entonces, todo eso aprovechamos mientras uno está con la inyección, ¿sí? Aprovechamos a reeducar a full. Tal cual. Y pienso además en otros escenarios que son propios del avance de la vida, ¿no? Por ejemplo, mujeres en edad de la menopausia, por ejemplo, ¿no? Sí. Que caen los estrógenos y al mismo tiempo se predispone a utilizar este medicamento. Yo ayer hablaba con una cardióloga que hablamos de la salud de las mujeres y ella decía, en la menopausia, por ejemplo, es importante hacer el control cardiológico, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de enfermedades cardiovasculares por la caída de los estrógenos. Y si a eso le sumo que además
baja el calcio, o sea que los huesos se ponen frágiles, Claro. que el corazón se pone frágil, o sea, uno se está exponiendo a no solamente un desenlace a nivel nutricional o de peso, sino a incluso llegar a otras consecuencias en otros ámbitos que ni siquiera teníamos problemas de salud. Claro, tal cual, sí. Entonces ahí, por ejemplo, no es lo mismo decir, no tengo hambre, me como un pancito, a decir, no tengo hambre, pero me tomo un vasito de leche o un pedazo de queso, por ejemplo. Lo vamos apuntando siempre por ese lado, cuidando calcio, cuidando los minerales, proteínas sobre todo, evitando lo más que se puedan las grasas. Entonces sí, es fundamental el seguimiento nutricional para poder asesorar esta parte, para que no aparezcan déficit en la parte nutricional. Claramente no es que comienzo a inyectarme y ya está, ¿no? No, claro. Claramente no es así. No. Y además esto, yo me acuerdo que el año pasado, cuando llegó Wegovy a la Argentina, pude charlar con Mónica Katz acá en la radio, ¿no? Y ella nos decía, a ver, y vos lo dijiste recién, por eso me acordé, que ella explicaba que este receptor, el GLP-1, es a donde impacta el medicamento. O sea, que porque la gente creo que tiene la idea de que va a la grasa abdominal Claro, que tanto le No, molesta y que no. ese inyectable va ahí como Sí. si Sí, fuese ¿no? el Reduce Fat Fast de aquellos Ah, años. sí, No. ¿te acordás? Claro, porque se lo colocan justo en la grasa, en la pancita, entonces da esa idea equivocada, pero no. Pero no. Y claramente es una oportunidad, como bien nos decían recién, de instalar nuevos hábitos. Claro, es que el tema es así. Nosotros siempre ponemos un ejemplo que a mí me encanta, que es cuando vos tenés en un camino de tierra la huella de las ruedas del vehículo, ¿no? Esos surcos que se marcan, el que va a agarrar esa ruta se va a meter por ahí y lo va a ir marcando más al surco. Y cada vez va a ser más profundo y ya no vas a poder circular por el costadito, vas a meterte en el surco. Bueno, en el cerebro nosotros tenemos esos circuitos ya armados de hambre, de deseo, de ritmo. Lo que nosotros buscamos es que ese camino que viene siendo equivocado porque nos lleva a la obesidad, lo reencaminemos. Entonces quizás sea a medio metro del surco que ya está armado, yo tengo que armar otra huella. Lo que buscamos es que cerebralmente esta droga marque otra huella. El auto va a querer volverse a ir al surco, que es el fácil, porque es el que ya está marcado. Pero si yo sigo pasando por el nuevo espacio y lo voy hundiendo y voy marcando ritmo, se genera el nuevo surco y el otro se va a ir borrando. Eso es el hábito. Y el hábito nos va a llevar sudor y lágrimas cambiarlo, cuanto más grande es la persona, más aún, porque el cerebro se pone más rígido y se va atrofiando, pero lo puedo lograr. Eso es la neuroquímica del hambre y de la obesidad. Entonces, 6 meses, 8 meses, por eso es que siempre todo tratamiento, no solo la inyección, cuando hay una obesidad, debe durar más de un año. No por capricho, porque es lo que se ha demostrado que lleva a reeducar todo el circuito que me tiene obeso. Entonces, la inyección ayuda a que ese surco sea más fácil formarlo, digamos, bueno, voy a comer menos y ahora bajo las grasas. Y ahí como un pajarito carpintero, la nutricionista en cada encuentro, una vez al mes, no hace falta ir cada semana. Claro, Nosotros manejamos un ritmo cada 3-4 semanas, las chicas geniales porque ellas los van asesorando, bueno, ya lograste esto, ahora saquemos esto y agreguemos aquello. 1 o 2 cosas por vez y vamos. Y lo vemos y eso es muy veamos lo satisfactorio también, fuera del medicamento que se use. Cuando se logra ese avance así de marcar un nuevo surco, vemos cómo baja la grasa y sube el músculo. Sí. Y el que no lo hace, baja músculo. Sí, y no baja tanta grasa. Claro. Porque lo vemos en las mediciones, nosotros tenemos unas tablas que anotamos todo el equipo en el mismo historial. Y vos haces una comparativa y cuando hablas con el paciente, no hizo ejercicio, no cambió la calidad de la comida, la grasa baja 0,1, 0,2, 0,3 y el músculo baja. Sí. ¿Baja de peso? Sí, divino, bajó 5 kilos. Pero empeoró su composición interna, la empeoró. Claro, tal cual, ¿no? Y eso también hay que dejar claro, ¿no? Porque uno puede descender de peso, pero no por perder grasa, sino por perder músculo. Sí. Y en ciertas edades eso te pasa factura. Ay, sí, hoy vi un paciente grande, mayor de... No voy a decir la edad ni el lugar. No, bueno, más de 70 años, que es muy cumplido, hace su actividad física, se cuida, no es obeso mórbido, pero... dejó 1 mes y medio de hacer ejercicio. Y bajó músculo. Claro. Y bajó músculo, mientras que cuando un joven, alguien de entre 20 y 30 años, deja 1 mes y medio y no baja tanto el músculo. Claro. Si se alimenta sano, lo mantiene. Sí. Después no contás tu situación, Gastón. Pero bueno, hablamos de generalidad. En general. Claro, tal cual. Montón, pero y ahí está una gran diferencia, edad, ¿no? ¿Qué pasa con esa grasa que se queda? Y la grasa, ¿qué pasa? Se consolida. Eso es lo que hay que también internalizar. No es lo mismo 1 año de grasa instalada que 20 años de grasa instalada. Claro, y esa grasa
¿Interactúa con este receptor en nuestro cerebro, por ejemplo, que tenemos ahí? Porque yo me imagino que en un cuerpo donde hay grasa en los órganos, en todos los tejidos, hasta incluso debe llegar al cerebro. La grasa llega al cerebro. La grasa se impregna en el cerebro. Está demostrado que no penetra más porque está la calota craneana evitando la dilatación. No es como la piel del abdomen que se expande. Pero está demostrado microscópicamente. Y la microglía se llama, que es toda esa sustancia que rodea a las neuronas, se llena de grasita. Y sí altera, por eso es que también es causal de amnesia y con los muchos años de demencia y trastorno de la memoria. Es la grasa. La grasa es infiltrante. Es totalmente infiltrante. Infiltra el órgano que le permite entrar, ella se mete. Ayer veía el video de Oprah, la conductora norteamericana, que es una referente de las mujeres estadounidenses. Y tuvo un descenso de peso después de por una cirugía que tuvo, subió de peso como 20 kilos creo que fue, y ella ante esa situación aparece justo Wegovy, lo empieza a utilizar, bajó de peso, hoy es otra persona. Bien. Y claro, yo veo eso y hace 20 años que hago la dieta de la luna, la dieta de la manzana, yo quiero lo que tiene Oprah. Pero ¿qué es lo que no se considera? Que Oprah tiene todo un equipo detrás que estoy segura que le controla músculo, grasa, análisis de sangre, cardiólogo, actividad física regular al lado de la inyección. Eso le pongo la firma, porque no se van a hacer cualquier tratamiento. Este tipo de gente muy inteligente, muy informada. Exactamente, así ¿no? Que esto de agarrarse de la magia y lo logré, bueno, es una ayuda. Fue una ayuda, claro. Buenísimo. No es la bala de plata. No es la bala de plata, nosotros le llamamos una cirugía química, una manga gástrica química, es decir, achico el estómago químicamente, transitoriamente, mientras lo uso. Como toda droga para obesidad, mientras se usa, quizás funcione, la dejo de usar, no deja un efecto de por vida, no deja un efecto residual, la dejo de usar y quedo como estoy. Como soy. La gente utiliza en periodos a veces cortos esto. ¿Por qué? Porque mi objetivo, como decíamos al principio, es más bien estético que sanitario. Sí. Entonces, como yo sé que en septiembre voy a tener ese casamiento de mi pariente y que me quiero poner ese mega vestido que acabo de ver, empiezo ya con la inyección y en octubre volví a la absoluta normalidad de mi alimentación. Sí, que me molesta mucho. La Tana Ferro. Me molesta mucho esa gente. Claro. Me enoja porque lo priva al que la necesita. Hay carencia en las farmacias. Sí. La gente que la tiene que ir a encargar porque llegan una semana, llegan 10 días, están gastando las arcas de la droga que es necesaria, es buena, pero se vende a mansalva. Lamentablemente hay una falta de solidaridad, de ética, de responsabilidad y de amor propio también. Porque uno realmente debería ir por el lado saludable y decir, yo lo puedo hacer, yo puedo. Yo puedo construir un nuevo hábito. Exactamente. Exacto. Vamos, busquemos ayuda y se puede. Pero, pero a nivel biológico, a nivel de... Perdón, hablo de esto que estamos sobrepeso sí, pequeño, ¿no? Pequeño, ¿no? Que es más por estética que porque haya una situación de salud verdaderamente importante. Exacto. Pero en esta población que no lo necesitaba, sin embargo lo usa, genera un descenso de peso. ¿Qué consecuencias le trae? Lo que hablábamos recién, va a probablemente bajar músculo y hueso. ¿Vos decís si la deja de usar? Claro, yo de la noche a la mañana, listo, ya ayer fue el casamiento y ya no me lo inyecto más. Bien, a 48, 72 horas de dejarlo, según la dosis, ya tiene casi efecto nulo de la medicación a nivel cerebral, renal, etcétera, y va a tener los mismos, no es algo, también, marquemos la diferencia con lo anfetamínico, que eso es antiguo. La anfetamina cortaba mucho el hambre de golpe y lo devolvía mucho de golpe cuando no la dejaba. Esto no, por suerte, eso es lo bueno, no tiene un efecto como anfetamínico, es más suave. Pero a las 48, 72 horas va a estar el hambre, el mismo hambre, porque ese cerebro no hizo un nuevo surco, digamos, no le dio el tiempo para formar un nuevo hábito. Entonces va a volver a tener esos hambres, esos antojos, y si no cambio todo un entorno familiar donde ya la alacena, la heladera, está todo es saludable, ya hago ejercicio. Si no hizo el cambio ese, va a volver a engordar en un ritmo de seguramente 1,5 kilos por mes, una cosa así, es lo que se ve. ¿Y el impacto en la salud mental también sabe algo respecto a estos casos que empiezan a utilizarla sin necesidad? De eso no tengo mucha información, lo puedo más o menos ver en nuestra experiencia.
Lo que hay un acostumbramiento también, ojo. Entonces, por ahí lo que se siente al comienzo no se siente luego con dosis alta. Entonces hay gente que si no está apoyada por psicólogo, no está hablando un poco de las cantidades con nutricionista, con volúmenes, no tiene una noción de realmente qué cambio hizo, cuál de todos los cambios que hay que hacer, si de calidad, de cantidad. Entonces está el caso que no identifica cuál fue el cambio, bajó y ni se dio cuenta por qué. Psicológicamente a veces genera dependencia, pero psicológica, o sea, no física, sino psicológica. Es decir, yo había bajado esto y yo la voy a volver a buscar. Y esto de quedarse con la idea me sirvió y la buscan por eso, digamos, sin haber entendido en sí cómo funciona ni nada. Bien, Ese eso es el peligro. El peligro, tal cual, ¿no? Sí, ¿no? Como el que tomó clonazepam porque estuvo una semana de ansiedad, se la recomendaron en algún momento. Bueno, nadie niega que para salvarte el momento no es la muerte usar 0.25 clonazepam. Pero esto que quede en la cabeza, al decir, bueno, si me vuelve a pasar esto, yo me tomo mi 0, y ahí haces un cambio delicado porque vas a acostumbrarte a eso. Claro, y sin supervisión médica. Exacto. Claro. Entonces, sin supervisión médica. Bueno, uno de los puntos que se repite siempre es hablar de la calidad alimentaria, porque en cualquiera de estos escenarios que uno se plantea, la persona con una obesidad severa, con un pequeño aumento de peso, uno siempre plantea es necesario el cambio de hábito, y uno de esos cambios de hábitos pasa por la cocina, ¿no? Sí. Y ahí la Nutri parece la mala de la película, porque automáticamente uno dice, ay, pero me va a quitar mi milanesa frita, mis empanaditas fritas, mi Coca-Cola, mi gaseosa, la otra marca, o no sé, miles de cosas que uno se aferra, o el chocolate que todas las noches un pedacito como. ¿Viste? Y uno cuando le plantea el término calidad alimentaria, automáticamente la gente dice, no, bueno, pero eso es muy caro. Claro, sí, Bueno, queda asociado. a ver, como nutricionista, Sí. hablar de calidad alimentaria, ¿significa tener que comprar productos premium, exportados, carísimos? No. Puede ir desde cocinar distinto, o sea, variar alguna pequeña receta, a incluso sacar alimentos de la heladera. Por ejemplo, las gaseosas, que no son baratas las gaseosas, o sea, esa idea, pero las gaseosas son súper caras, un montón de alimentos procesados que también son caros. Es más que nada quizás sacar los alimentos A ver, procesados. ¿qué es que habría que sacar de la heladera? Porque le pongamos nombre a esos alimentos que a veces uno... Porque, a ver, ¿qué pasa? Hay alimentos con alto contenido graso que uno los considera inofensivos, ¿no? Ajá, ok. Yo, por ejemplo, pienso en las mayonesas, ¿no? La bueno, gente, por ajá, ejemplo. La manteca. Ay, sí. Que si no desayuna su tostada con manteca, dulce de leche y demás, no es desayuno. Claro. Hay gente que tiene el hábito instaurado. Sí, y vos le decís, cambiemos y demás, No. pero ¿por qué me va a sacar la manteca, La por ejemplo? manteca, claro, que sí. O no, la cambié por la margarina, te dicen después. golpe bajo. puñalada. Claro. Golpe bajo. Sí, claro. Porque es más sana. No, Te Dios, dicen, no. no me queda nada en la heladera si saco todo eso. Me dice uno el Vacía otro la día. heladera. Con todo lo que taché, me dice, me queda vacía la heladera. Ay, pobre. Claro, ¿no? Y Ay, eso no. pasa. Entonces, cuando uno habla de alimentos de calidad, entonces estos quedan afuera. Depende. No, A ver, bueno, ¿o cómo? Sí, claro, a ver, el dulce de leche sí lo sacaríamos, podría ser. La manteca podría llegar a ser, pero preferiríamos quizás cambiarlo por ejemplo, un queso, ¿sí? Reemplazar la manteca por lo que es queso, ¿sí? Para incorporar más proteína, porque la manteca es grasa, ¿sí? Que si bien en dosis, en cantidades moderadas podría llegar a ser, pero no, vamos a preferir quizás lo que es queso. Yo peleo mucho con las gaseosas. Yo a veces negocio un poco, le digo, prefiero que te comas un lomito y no una gaseosa, le digo. Entonces, sí, la gaseosa quizás, por ejemplo, hay alimentos que quizás no necesariamente son malos, pero que van en bastante cantidad, como por ejemplo la palta. Entonces, Ay, qué rico. claro, no, me comí 6 paltas y no sé por qué me cayó tan Yo mal. podría comer palta todos los días. Pero bueno, para cantidad. Claro, divina la palta, fantástica la palta. Yo Pero siempre- porque además se puso de moda la palta, y Sí, por eso creo que claro. también tiene el precio que tiene. Ojo Bueno, con sí, eso. Porque, a ver, yo lo veo a Ojo los... con el huevo, habla del huevo, Sí, Sofi, sí, que está bien, liberado. ya también te quiero 20 preguntar de huevos eso. al día, no, por Dios, no. Ay, los chicos del gimnasio, Claro, tal los chicos cual. pro, los gimbro, Los gimbro. que están con 6 huevos Ah. en el almuerzo y 6 en la cena. Claro. Ay, Dios, no. no, claro, no. Pasa. Hay una distancia entre el amigo del gimnasio y el físico-culturista que por ahí... Exacto, el vamos atleta a de ver. alto rendimiento y una persona que va al gimnasio 2-3 veces por semana, claro, no es lo Claro, mismo. y además con lo que costó sacar la idea de que el huevo es malo. Ay, sí, claro. Claro, ya Ahora, se le está yendo la mano. claro, nos fuimos al otro extremo, tal cual, sí, o sea,
sea, genial, comer un huevo por día es lo ideal, lo recomendable, hasta 2 podría ser dependiendo de la actividad física de la persona, pero sí, entre 1 y 2 huevos por día, no más que eso, no es necesario. Después complementamos con otros alimentos, todo lo que son lácteos, carnes, pero... Hablando de lácteos, sí. Los enteros versus los descremados. Okay, sí. ¿Cuál sería el de calidad para la alimentación? Y yo prefiero los descremados. De ahí entramos, por ejemplo, en el tema de los yogures, porque depende del tipo de lácteo, ¿no? Entramos en los yogures. Hay yogures que son descremados, pero tienen azúcar. Entonces hay que empezar a buscar el descremado que tampoco tenga azúcar. Entonces... También la recomendación a veces, si es posible hacer el yogur en casa, que es una pavada, en 2 segundos se hace, mejor también, porque íbamos viendo, es de mejor calidad, vos te fijas que no tiene ni conservante ni nada. ¿El famoso yogur griego es el mejor? Depende. Porque Depende. ahora se puso de Todo moda, depende. incluso porque hay una marca ligada al CONICET que te lo vende como el agregado... Y yo la verdad que tengo mis recaudos ante esa publicidad. Claro. Yo respeto bien, mucho la Gastón. institución del CONICET porque me parece importantísimo y que hay verdaderamente un aporte de la ciencia a mejorar un alimento. Pero ¿es tan ideal ese yogur? Depende. ¿O en qué proporción sería lo ideal en todo caso? Y quizás digamos, lo que sería una media taza por día del yogur griego, porque el yogur griego no suele ser descremado, entonces tiene buena cantidad de proteína, buena cantidad de probiótico, pero suele venir con su aporte graso, entonces depende en qué situación me encuentre yo. Quizás en ese caso me convenga un yogur descremado, que también tiene sus probióticos, pero no tiene el aporte de grasa, entonces... Depende, no hay que abusar de ningún alimento, hay que abusar porque si no es cuando nos vamos a los 12 huevos por día, no sé, 2 litros de yogur, claro, 6 paltas, entonces es moderar porción, pero depende, hay gente por ejemplo que no lo tolera bien al yogur griego, vamos al yogur descremado, pasa al revés, hay gente que no tolera bien el yogur descremado, el yogur griego lo toleran mejor, entonces hay que ir ahí equilibrando y siempre combinarlo al yogur, siempre está bueno con alguna fruta, algún fruto seco para tener ahí todos los nutrientes juntos, pero es bueno el yogur, pero no hay que abusar tampoco. Sofía, hay un paréntesis, si nos podés comentar, porque hay un tema que, vamos, con mucha proteína, te aseguras que con mucha proteína sacas músculo y no vas a engordar. Nutricionalmente, la proteína que viene en el alimento siempre viene medio acompañada con grasas, ¿o no? La lleva asociada al huevo. Sí, el huevo, las carnes, todo. El pollo. Hoy vi una paciente que todos los días come pollo porque se quedó con la idea que el pollo adelgaza. Sí. Que adelgaza. Okay. Claro, entonces vos decís, pará, el pollo, vos sabés. Te tiro la pregunta porque... Está bueno. A ver, el pollo de hoy no es el pollo de hace 20 años. No, claro, y además no tenemos ningún alimento que adelgace todavía, quizás en el futuro, pero ningún alimento adelgaza. Pero, de nuevo, hay que ver qué parte del pollo. Entonces, no es lo mismo una pata muslo que la pechuga del pollo. Siempre optamos por la pechuga del pollo, sacando la pielcita, ¿sí? Y, de nuevo... ¿Cuántas veces a la semana? Para alguien obeso. Y claro, y vamos viendo, generalmente entre 3, 4 veces, de ahí las otras veces carne. Podemos incluso optar un día sin carnes, también se recomienda 1 o 2 días sin carne, casualmente por el tema del aporte de grasa que tienen las carnes. Pero... A ver, hay que tener una cantidad adecuada de proteína, pero tampoco es necesario excederse de proteínas, que a veces aparecen los 12 huevos, pechugas de pollo, la proteína en polvo, y vos decís, ¿para qué? No sabemos, pero... yo lo pongo porque todo como voy todo tomando recomendaciones de la vida. De todo, entonces voy sumando proteína por todos lados y bueno, hay que ver si lo acompañamos además con lo que son verduras, por ejemplo, porque hay gente que es huevo, carne, un poco de arroz y no había una verdura y vos decís, bueno, pero todas las vitaminas, los minerales, entonces es cuestión de combinar todos los alimentos, no hay un superalimento que pueda reemplazar a los otros, es cuestión de combinarlos a todos, ver en qué horario se consumen, qué hago yo antes o después de comer, por ejemplo. Entonces, sí, es todo un gigante depende. Bien, pero en ningún momento hablamos de un producto importado, en ningún momento estamos hablando de que hay que salir a buscar en un negocio especialista. No, para nada. Sí, lo que puede, ahí podemos llegar a pelear un poquito es con el tema de dedicarle un poquito de tiempo a la preparación de los alimentos. Por ahí pasa la calidad. Por ahí pasa, que vos puedas dedicar quizás un día a la semana para preparar sobre todo las verduras, que es el que suele ser el gran problema, ¿viste? La gente me dice, no, me hice una milanesa con arroz porque era lo más rápido, y es verdad, pero bueno, las verduras si las podemos tener más o menos preparadas, más o menos lavadas, tenerlas en un tupper, te soluciona la vida. Entonces, no pasa tanto por el precio, sino por el tiempo que le dediquemos a la preparación de los alimentos. Ahí es donde a veces aparece un poquito el problema, ¿viste?
Y particularmente, por ejemplo, dentro de las comidas, Sí. la gente incluso supone que también baja de peso porque suprime, Por no comer, sí, por sí, no sí. comer. Entonces, suprimo la cena de golpe, Sí, suprimo el o desayuno. suprimo el desayuno. Sí, tal cual, sí. Y no está bueno. Yo a veces planteo que hay gente que no suele cenar, es como mucha gente está habituada a no cenar. Le digo, bueno, podríamos llegar a hacer eso, pero con la condición de que tengas una buena merienda. Si tu merienda va a ser la última cena, la última comida, perdón, vamos a hacer una buena merienda que tenga todos los nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas Bueno, pero saludables. en Argentina la merienda es mate, facturitas. Igual, sí, ahí va el té con pan, entonces ahí va el tema. Entonces es como, bueno, si no podés cambiar la merienda, tenemos que hacer una pequeña, aunque no hace falta que sea una super cena, porque tampoco se recomienda porque el cuerpo ya no digiere tan bien a la noche, pero sí, suprimir comidas nunca es lo ideal. Y ahí aparece la pregunta que también quería hacerte. Cuando hablamos de suprimir, Sí. hay gente que lo suprime al punto que empieza a hacer ayuno intermitente. Sí, el ayuno. Yo el otro día encontré una Y revisión. sonríe por no llorar. Vos sabés que yo el otro Ella día sonríe por no llorar. cual. encontré en Cochrane una revisión Sí. de un par de estudios donde dice que no hay evidencia suficiente para afirmar de que el ayuno intermitente verdaderamente tenga los resultados que se prometen, que eso es muy variable Sí. y que por lo tanto no es que es la solución hoy a la obesidad también. Yo los estudios también que había estado buscando, que había estado leyendo, de última hablan de un descenso de peso, pero no se habla del mantenimiento de ese peso. Ese es el problema, porque de bajar, hay gente que baja de peso. El problema es después mantener ese peso. Ver además en ese descenso si lo que se perdió fue grasa, fue músculo. Entonces ahí entra el problema también. Por eso la idea es por lo menos mantener, 3 comidas bien balanceadas, bien equilibradas. También hay que tener en cuenta los horarios en los que se puede hacer. Pero sí, el ayuno intermitente más es complicado el ayuno, sí, o sea, Bien hecho. Hay gente que claro. lo hace hasta de 16 horas. Sí, ese es el que yo he escuchado más, de 16 horas, pero ahí lo que tenemos que trabajar es poder mantener las 4 comidas equilibradas, poder, además, no quedarse con hambre. Yo siempre le digo a mis pacientes, es clave que no te quedes con hambre, porque el hambre nos está indicando si al cuerpo le está faltando algo. Ojo que hay que empezar a diferenciar lo que es hambre, lo que es ansiedad, lo que es costumbre, porque también hay gente que come porque, bueno, había que comer, claro, no sé, nos sentamos todos en la mesa y había que comer. Entonces es ir también trabajando eso. Ahí de nuevo, por ejemplo, una persona que use la inyección, aprovechamos ese momento para decir, bueno, reentrenemos esto. Estás comiendo porque tenías hambre, porque era costumbre, era ansiedad quizás, pero sí, el tema del ayuno, yo no he encontrado ningún estudio que diga, no, sí, Es es lo el máximo. santo grial de la nutrición. No, claro, no, para nada. Y es bastante complicado de mantener. Ese Tal es el cual. problema. Bien, entonces para que quede claro, cuando hablamos de calidad nutricional, calidad de los alimentos, Sí. hablamos de una alimentación lo más sana, saludable Lo más- y menos procesada. Lo más natural, lo más casero, variado y que lleve cierto tiempo de parte de uno. Ese es quizás la patita floja o lo que cuesta un poco, ¿viste? El tiempo que uno le dedica a la cocina, que ojo, que tampoco es meterse todos los días 8 horas en la cocina. No, es que vos puedas organizar... Y el que tenga freezer que lo sepa aprovechar. Tal cual, sí, vivo el freezer. Yo, todo al freezer, todo al freezer y vamos solucionando la vida con el freezer, tal ¿El cual. freezer le quita valor nutricional a la verdura, por ejemplo? Porque es lo que la gente muchas veces no Sí. quiere hacer. No, lo que suele quitar es quizás en algunas verduras que tengan mucha agua la textura. Puede llegar a alterar la textura, pero... Pero para una sopa, por ejemplo, Y que a los fines prácticos, porque sí, hay veces que se recomienda que la verdura sea lo más fresca posible. Bueno, pero si no se puede, vamos al freezer. Vamos al freezer, va a quitar el mínimo de nutrientes, pero vamos al freezer para solucionarnos la vida, porque también hay que apuntar a qué es lo más cómodo para la persona. Yo te planteo hacer una alimentación re difícil, donde tenés que estar un montón de tiempo cocinando, elegir alimentos complicados, no lo vas a hacer. Claro, Entonces, si te preparaciones de 20 pasos no va. no, así que si te soluciona la vida meter las cosas en el freezer, las metamos en el freezer. Entonces te aseguras de tener lo que vos decís, un montón de verduras para hacer una sopa, para hacer un salteado, por ejemplo. Entonces sí, va solucionando la vida el freezer.